Ya estamos grabando de nuevo. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en este programa y queremos brincar el error porque el programa no sabe calcular raíces complejas. Vamos a presentar la pantalla. Para eso vamos a utilizar lo que Python se llama una excepción. O sea, aquí viene el segundo método para sacarle la vuelta al error. Si no se puede con el if, vamos a ver qué podemos hacer. Les muestro, bueno, esto ahorita lo voy a teclear. Estas son algunas de las excepciones comunes básicas que puedes encontrar en cualquier programa. Te pueden dar errores por nombre, por tipo, por valor, por división entre cero. Aquí nos hemos encontrado con la división entre cero. Y con esta excepción o error por valor, cuando el argumento de función no es del tipo correcto. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es utilizar unas sentencias que son el try, except y finally. Dentro del bloque try vamos a ubicar todo el código que pudiera levantar un error. ¿Sí? Aquí en programación le llaman levantar una excepción. Se utiliza el término levantar para referirse a la acción de generar una excepción, ¿sí? Entonces, todas las instrucciones que pudieran provocar un error, las vamos a encerrar en un bloque que inicia con try. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy sencillo. Le pedimos al usuario, vamos a hacer una división y le pedimos el dividendo. Nos dice 5. Le pedimos el divisor nos dice que 0. Entonces, dividiendo entre divisor, pues es un error entre 0, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? La división, que es el cociente, que es igual al dividendo entre el divisor, lo vamos a encerrar en un bloque que inicia con la palabra try, 2 puntos. En ese bloque, todas las instrucciones que queremos cuidar que no nos dé mensaje de error. Y al final terminamos con except. ¿Qué quiere decir? Nos va, lo que sigue es lo que nosotros queremos avisarle al usuario cuando cae en el error, ¿sí? Va a ser lo que está aquí adentro. Si hay error, le va a avisar al usuario lo que tú quieras. ¿Qué quiso esta persona avisar? No se permite la división por 0. Si no cae en error, va a seguir el programa su flujo normal, como si no hubiera algún problema. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que hicimos ahorita de obtener raíces reales, de avisar que es lineal, de decir que no tiene soluciones, de decir que tiene soluciones infinitas, lo vamos a cerrar en este bloque. Si a pesar de todas esas advertencias cae en el error, es porque hay raíces negativas y algún mensaje le daremos al usuario. Este procedimiento no evita, no, más bien, este procedimiento no te resuelve las raíces complejas, obviamente. Nada más evita caer en el error. ¿Sí? Vamos a regresar a Python para ver cómo lo hacemos. Bien, entonces, ¿dónde están las líneas en las que puedo caer en error? Pues es a partir de la línea 9 a la línea 23, porque arriba simplemente es pedir valores. Entonces, antes de la 9, bueno, una nueva 9 va a ser try 2 puntos. Try, igual que el if, necesita que todo lo que esté en ese bloque tenga una sangría. Entonces, voy a tener que a cada línea darle una sangría extra. If, enter. Este X1 está dentro del if, este X2 también está dentro del if, el print también está dentro del if,
y el print está dentro del if y del try. Por eso hay dos espacios. Luego este else está, ese else está dentro del try, pero este if está dentro del else, este X está dentro del if. Entonces aquí ya hay 1, 2, 3 espacios, 3 sangrías. El print también está dentro del if. Este else tiene que estar alineado con el if. Este if está dentro del else. Este print está dentro del print del if. O sea, ya son 4 sangrías. Este else va a estar alineado con el último if. Y este print tiene que estar dentro del else. ¿Sí? Todo eso lo tuve que mover un espacio de una tabulación por el try. Entonces, ahora sí, todo lo que queda entre la línea 10 y la línea 24, Python va a estar verificando que no caiga en error. Si cae en error, ¿en cuál error? En el error de valor, ese value error. Vean cómo el término value error cambió de color a morado, es palabra reservada. Entonces, si caemos en ese error, pues le voy a mandar un mensaje al usuario, lo que yo quiera. Le voy a decir, la ecuación tiene solución compleja. Nada más. No voy a intentar resolverlo todavía. Y se acabó. Ahora sí, vamos a evitar el mensaje de error que vimos a la derecha. Vamos a probarlo. Fíjense que el resto de las soluciones no se ven afectadas. Además, si quieren, las repito, voy a repetir el 023 y el 05 y el 000, el 262 para empezar. A es 2, B es 6, C es 2, lo resuelve sin ningún problema, no cayó en error. Voy a repetir el 0, 2, 3, me dice que es una ecuación lineal y me da su solución. Voy a repetir el 0, 0, 5, me dice que no tiene solución, muy bien, no caí en el error. Voy a repetir el 0, 0, 0 y me dice que tiene infinitas soluciones. Muy bien. Pero ahora sí, voy por una combinación que yo sé que cae en solución compleja, el 1, 2 y 3. Y se brinca el error y me manda un aviso, la ecuación tiene solución compleja. Entonces ahí está, quizás esto es la respuesta a la pregunta con la que iniciamos la clase de hoy, que no, su compañero me decía qué podía hacer para evitar el error. Usar este bloque que empieza con try y termina con except, ¿sí? Y le das tú al usuario el mensaje que quieras. Eso sí, no estamos resolviendo el problema. ¿Preguntas? No, todo bien. Bien, ahora vamos a resolver el problema. Y aquí es cuando, bueno, tenemos dos opciones. Ponemos a estudiar un método para, un método numérico para resolverla, o lo que yo hoy quiero proponerles, que es el uso de NumPy. ¿Sí? Dejen. ¿Sí? Podemos hacer un programa que calcule las raíces complejas. Ustedes saben de matemáticas qué opciones tenemos para resolver raíces complejas, pero no es el tema de este curso. Yo creo que eso más bien, aquí le puse en la diapositiva, me lo reservo para traer su examen. No, pero tampoco. Ese es tema incluso de métodos numéricos, ¿sí? Más bien, les voy a presentar una opción que tenga para tener una solución de forma sencilla, que es el uso de módulos. Ya hemos usado módulos, es más, en este programa estamos utilizando un módulo, el módulo mat, que me permite hacer las raíces cuadradas. Ya hemos utilizado muchas veces el módulo mat.
Los módulos son ficheros que contienen definiciones que se pueden importar. Ahí les dejo un video de pocos minutos que nos explica en general qué son los módulos en Python, pero sin embargo ya hemos utilizado los módulos nosotros. Aquí están diferentes módulos estándar que vienen incluidos con la instalación básica de Python. Aquí está el módulo mat, pero pues hay otros, el copy para hacer copias de colecciones y objetos, el piclet para trabajar con ficheros y objetos, el re para hacer comprobaciones y búsquedas, el random. Este random lo vamos a utilizar algún día para generar contenidos aleatorios, es más, en el futuro y próximo vamos a entrar a ese tema y les voy a dejar alguna tarea en el que tengamos que generar contenidos aleatorios. Por ejemplo, estoy aquí en clase, voy a revisar un ejemplo para hacer un programa para jugar a piedra, papel y tijera con la computadora, ¿sí? Entonces, ¿qué va a generar contenidos aleatorios para que la computadora te diga si eligió piedra, papel o tijera? Y ya también les dejaré alguna tarea en que se utilice el módulo random. Voy a dejar que ustedes descubran cuál es, ¿sí? Aquí no está el módulo time que ustedes utilizaron en la clase anterior para hacer los cálculos de en cuánto tiempo se resolvían los factoriales, pero es otro módulo estándar. Aquí está el módulo Tinker para interfaces gráficas. Eso ya también en su momento le llegaremos a graficar la solución de nuestros problemas en un programa, ¿sí? Entonces hay módulos estándares. El más utilizado, el MAT. Incluso aquí incluí algunas diapositivas de ejemplos del módulo MAT que ya salen sobrando porque ustedes ya lo entienden muy bien, hacer truncamientos, calcular raíces, incluir constantes, etcétera, ¿sí? Entonces, MAT y todos los que vimos hace un momento son módulos básicos. Sin embargo, hay módulos, sobre todo los más complejos, los más pesados, que no son básicos, que no están incluidos con la instalación de Python. Hay que buscarlos, hay que instalarlos. Sin embargo, si son parte de Python, y es de las ventajas que le seguimos viendo a Python, es que son módulos gratuitos. Posiblemente necesita una instalación extra y a veces esas instalaciones se vuelven medias latosas, pero siguen siendo módulos gratuitos. El que me interesa que instalen y el que voy a utilizar ahorita es el NumPy. Num por numerical, Py por Python, ¿sí? Entonces permite utilizar diferentes estructuras de datos como matrices multidimensionales y hacer cálculos. Aquí con NumPy nosotros podemos calcular la inversa de una raíz, de una matriz, multiplicar matrices, dividir matrices, muchas operaciones de matrices, problemas de eigenvalores que posiblemente ustedes los empiezan a conocer en sus cursos de matemáticas, de ecuaciones diferenciales parciales. Que lo vayan conociendo, aquí les dejo el enlace a dos sitios de internet. El primero nos responde a la pregunta ¿qué puedes hacer con NumPy? Nos despliega una lista de todo el tipo de cálculos que podemos hacer. Y el segundo es una guía básica para el uso de NumPy. Bueno, pero también quiero que lo instalen y les decía, les envié, bueno, no tengo ahorita abierto el chat de Google, pero vean el chat y ahí les envié un video donde les explica dos formas de instalar NumPy en Windows y un texto que te explica también paso a paso cómo instalar NumPy en una máquina con sistema operativo Mac. Entonces, ahí les dejo esa primera tarea para la próxima semana. Intenten, por lo pronto, esta semana solos instalar el NumPy. Yo sé que van a poder, pero si hay problemas, las platicamos el próximo viernes y tratamos de resolverlos. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, Sí, profe, de acuerdo. Vamos a resolver el problema con NumPy. Ahorita ya no lo voy a teclear. Voy a utilizar por aquí un programa en donde ya lo hice, cuadráticas con NumPy. Bien.
Aquí está. Fíjense, el programa nada más resuelve, nada más usa NumPy. Ya me olvido de todo lo demás. Ahorita hago una unión de este programa con el anterior. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Mandar llamar NumPy. Import NumPy, como lo hacíamos con Math. Import Math, pues ahora es import NumPy. Pero fíjense, hay estas palabras extras. As NP. Como NP. Fíjense, igual que en matemáticas, antes de utilizarlo tenemos que escribir, en Math escribimos Math punto, lo que íbamos a hacer. Ahora tendríamos que escribir NumPy punto, NumPy punto, cada vez que lo llamemos NumPy punto. Con estas sencillas órdenes, en vez de escribir NumPy completo, nos permite escribir nada más NP. Lo cual dirán, pues no es una gran ventaja, en vez de escribir 5 letras voy a escribir 2. Pero pues a veces lo haces muchas veces y más que nada es una costumbre en los programas de Python. Van a encontrar que todo el mundo escribe ese renglón, import NumPy como NP, y todo el mundo en sus programas escribe simplemente NP punto. ¿Sí? Bueno, el programa, igual que los anteriores, pregunta el valor de A, el valor de B, el valor de C. Y entonces le estamos informando a NumPy que tenemos un arreglo de números formado por A, B y C. Array es un tipo de datos. Es como una lista, pero nada más de números. Recuerden que las listas que platicamos hace algunas clases, la clase anterior yo creo, las listas pueden tener cualquier tipo de datos. Pueden tener frases, textos, booleanos y números. Bueno, un array nada más puede tener números. Es una lista que nada más puede tener números. Y es un tipo de datos que nada más reconoce NumPy. Si yo a Python fuera de NumPy le hablo de array, no me va a entender. ¿Sí? Entonces, para NumPy es un arreglo de 3 números. ¿Sí? Entonces le digo, a ver, NumPy, ve, y tomo ese arreglo de 3 números y llámalos coeficientes o el nombre que yo quiera. Y vea la parte de NumPy que resuelve ecuaciones y dame las raíces de la ecuación. Y a NumPy no le va a importar si las raíces son reales o son complejas. Va a tomar los 3 coeficientes y va a resolver. Y le digo, imprímeme las raíces. Si son 2 raíces, me va a desplegar 2 números. Si son 3 raíces, me va a desplegar 3 números. Así de fácil. Nada más hay que saber la nomenclatura de NumPy, que son los renglones 10 y 11, y se acabó. NumPy se encarga de resolverlo. Vamos a probarlo. F5. Bien, ahora sí. Miren, está tardando en cargarlo porque está buscando el NumPy en su memoria. Y ahora sí, valor de A, 1, valor de B, 2, valor de C, 3. Y ahí están las raíces. Menos 1, real, más 1.4142, imaginario. Y la segunda es menos 1, real, menos 1.4213, imaginario. ¿Cómo me doy cuenta de dónde termina la parte imaginario? Con la letra J. Python utiliza J, no I. Entonces fíjense, aquí quizás un defecto es que no deja muchos espacios ni pone una coma, simplemente un espacio simple y comienza la segunda raíz, que es negativa, menos 1. ¿Sí? Luego más menos te separa la parte real de la parte imaginaria. Aquí es más, acá es menos, y el número imaginario, la parte imaginaria termina con J, ¿sí? Entonces nada más cuidar esos detalles a la hora de extraer el resultado. Entonces ahora sí, ya se pudo resolver. Bueno, pues voy a cerrar el problema con un programa que me voy a quedar con mi programa original. Mientras no entre en problemas con imaginarios, con complejos, me quedo con mi programa original. Y si se encuentra con un imaginario o con un complejo, entonces que entre a esta parte. Ya lo tengo escrito y aquí está como ecuación cuadrática completa. Fíjense. Llamo al módulo mat, porque voy a calcular raíces cuadradas. ¿Sí? Le pido al usuario los valores. Bueno, lo escribí con mayúsculas, no importa, con A, B y C. Luego, dejo lo de try y except, porque cuando encuentre un error de ese tipo, va a ir a NumPy.
Mientras no lo encuentre, no va a ir a NumPy, ¿sí? Entonces, dejo mi programa original, que es de la línea 10 a la 23, entre try y except. Si tiene raíces reales, de la línea 10 a la 14. Si es una ecuación lineal, de la 16 a la 18. Si no tiene solución, la 20 y la 21. Si tiene infinitas soluciones, el renglón 23. Si cayó en un error por números complejos, entonces en vez de imprimirme un mensaje como el último programa que probamos, mejor que se vaya a NumPy, que haga los cálculos. Ya no necesito recordarle quién es A, B y C, ya lo sabe de acá arriba. Entonces, que se vaya a NumPy y que me lo resuelva. Y se acabó. Vamos por última vez a probar todas las opciones. Bien, F5. A es igual a 2. Fíjense, error de dedo, ya me equivoqué. Entonces, errores que no sé ni qué hice, pero que seguramente es tocar una tecla más de una vez. Vamos de nuevo. F5. Valor de A, 2, B8, C3. Y ahí están las dos raíces reales. Otra vez. Ahora A es 0, B es 3, C es 7. Ahí está la ecuación lineal y su solución. A es 0, B es 0, C es 5. La ecuación no tiene solución. A es 0, B es 0, C es 0. Infinitas soluciones. Y ahora sí, las soluciones complejas. A es 1, B es 2, C es 3. Y ahí están los que calculamos hace un momento. Entonces, ahora sí, mi programa quedó completo. Dirán, está más que completo porque yo entiendo lo de no tiene soluciones y lo de infinitas soluciones y nunca voy a caer ahí, no voy a tener problemas con esa parte, pero pues independientemente de eso, aquí tenemos el programa más completo posible para resolver cuadráticas. ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿para qué servía el array y el roots? No entendí. El array, bueno, recuerda que tú tienes tres parámetros de tu ecuación, la A, la B y la C. Bueno, este renglón te los acomoda en una especie de lista o en si lo quieres pensar, en una matriz de 3 por 1. Simplemente es un acomodo. Entonces, NumPy nada más entiende de arreglos de números, ¿sí? Por eso los encierra entre corchetes como las listas y no recibe números separados, recibe un arreglo ordenado entre corchetes, los toma, entiende de qué se trata y sabe qué hacer con la palabra roots y lo resuelve, ¿sí? Profe, Profe, gracias. con el NumPy, ese mismo que usó, podemos resolver ecuaciones de muchas más potencias que de segundo grado. Sí, sí, Y real- sí lo pueden hacer. también estaría de más, nos podríamos ahorrar pues todo lo que pusimos en el del primer programa y resolver solo con el NumPy. Ok, o sea que podríamos evitar todo esto y quedarnos con NumPy. Sí, Okay. claro que sí lo pueden hacer. Pero, este programa está bonito, da explicaciones. Eso sí. Y es lo que insisto que ustedes tienen que pensar mucho en el usuario. No están programando para ustedes. Y si están programando para ustedes, ustedes como usuarios son diferentes a ustedes como programadores. Porque siempre les digo ese ejemplo. Hoy haces un programa, pero no lo vuelves a usar hasta dentro de 3 años y ya se te olvidó detalles de lo que hiciste. Mañana no tienes idea de qué programaste.
si lo corres y no te da ninguna explicación, pues te va a costar trabajo saber qué hacía. En cambio, si está lleno de explicaciones, rápido te vas a acordar de qué se trataba. Mira, voy a volver a correr el NumPy, la cuadrática con NumPy, el que nada más tiene el NumPy y el valor de A2, 8, 3 es el ejemplo que puse arriba, que tiene dos soluciones reales, y sí, lo está resolviendo. Aquí está la primera solución real, menos 3.58, la segunda solución real, menos 0.4188. O sea, NumPy aquí no es que sea exclusivo para soluciones complejas, te va a resolver cualquiera. Lo que sí no te va a dar explicaciones en el caso de, vamos viendo, a ver, F5. Con el caso del 0, 2, 9. Te lo resuelve la lineal. Las raíces de la ecuación, ese es mi mensaje, menos 4.5. Nada más te da un número. Tú sabes por qué, pero en el otro le recordábamos al usuario que porque se trataba de una raíz, no una cuadrática, una ecuación simple, sí, una ecuación lineal, perdón. Vamos viendo qué pasa con el 0, 0, 9. Unos corchetes vacíos, o sea, sabemos que no tiene solución, pero NumPy si no lo programas tú, no te va a dar explicaciones, nada más corchetes vacíos. Vamos con el 0, 0, 0, F5, 0, 0, 0, y de nuevo corchetes vacíos sin explicación. Ahora, podríamos nosotros aquí incluir las explicaciones, ¿sí? Olvidándonos de la cuadrática y estar aquí metiendo las explicaciones. Pero bueno, ahorita la idea fue explicarlo paso a paso desde la solución más conocida, que es la cuadrática, pero podríamos quedarnos solo con NumPy y incluirle todas las explicaciones que quieras, ¿sí? Que yo creo que al final sería el programa más simple, el que nada más utilice un método de cálculo, NumPy. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con esto terminamos bueno, esto es lo que acabo de teclear, el PDF de if. Me hace falta hablar del elif. Pero antes de hablar del elif, voy a hablar de algo que ahorita acaba de surgir. Los refinamientos sucesivos y el pensar en el usuario. Miren, cuando estamos aprendiendo a programar, nos cuesta un gran esfuerzo construir mentalmente nuestro programa. Y mientras más complicado sea, querer de la cabeza pasarlo a teclearlo, puede ser una fuente de muchos errores. Aquí estos consejos que voy a repasar simplemente nos pide que busquemos una estrategia para evitar errores. Y dice, una estrategia que siguen la mayoría de los programadores. Siempre es una buena idea primero hacerte una versión sobre papel que resuelve el problema de forma directa. Invéntate unos datos concretos, unos datos sencillos, resuelve con papel y lápiz, y haz un esquema de las operaciones. No sé si ustedes lo están haciendo o no lo están haciendo. Hasta ahorita los ejemplos han sido muy sencillos, y con ejemplos, yo en lo personal, con ese tipo de ejemplos muy sencillos, no tengo mucha paciencia con el papel y paso directamente a la máquina, pero me he encontrado con muchos programas que me ha quitado mucho tiempo hacer eso, y hasta que voy al papel lo he podido entender, lo he podido resolver. Mientras más complicado se vuelve el programa, es mejor idea
empezar en el papel, ¿sí? Entonces, como te guste, en forma de pseudocódigo, en forma de diagrama de flujo, ir incluyendo tu sección de entrada de datos, tu sección de cálculos, tu sección de salida de datos, analizar el programa, darle vueltas con diferentes datos y ver si no tienes algunos errores en tiempo de ejecución o no tienes problemas con el tipo de datos o si el cálculo tiene que ser diferente. Cada vez que te plantees una de estas preguntas y tengas una respuesta diferente, pues modifica tu programa en consecuencia. Les repito, aquí los consejos dicen que lo hagas en papel. Si es muy sencillo, yo todo esto lo hago ya en la pantalla, ¿sí? Pero si no, sí me ha tocado tener que hacerlo en el papel, ¿sí? Ahora, lo revisas y te salen más de un cambio. Digo, aquí me equivoqué, o aquí no me gusta, o acá tampoco. No intentes cambiarlos de una sola vez. O sea, primero haz un cambio, córrelo, ve qué pasa, y luego haz otro cambio, y así hasta que te agotes todos los cambios que visualizaste. Si el programa ya te funciona correctamente, para todas las entradas posibles y eres capaz de anticiparte los posibles errores, pues ya, se acabó. Si no, tienes que regresar al paso número 3. ¿Qué decía el paso número 3? Vuelve a analizar tu programa, considera si realmente está resolviendo lo que te has planteado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y le tienes que estar dando vueltas a esta estrategia. Si es sencillo, yo lo hago en la computadora. Si es complicado, en papel. Estos consejos dicen que en papel, ¿eh? Yo nomás también les estoy diciendo lo que yo hago en la práctica. Bueno, ya que está seguro que todo funciona, dice, ahora sí, a teclear en la computadora, hacer el mayor número de pruebas posibles. Uno de los mayores, la fuente de errores que más encuentro con ustedes, que lo encontré mucho el semestre anterior, es que no hacen suficientes pruebas posibles. Por ejemplo, en la cuadrática, le das el 2, el 8 y el -5, te da soluciones reales, muy bien, funciona, apagamos la computadora. Pero no piensas en todas las otras posibilidades: división entre ceros, solución lineal, sin solución o números complejos, ¿sí? Hay que hacer muchas pruebas para encontrar si siempre obtenemos el resultado esperado. Si sabemos que hay situaciones extremas o singulares que pueden dar resultados especiales, hay que probarlos, ¿sí? Números muy grandes, números muy pequeños, números negativos, hay que probar todas las posibilidades. Si estoy con un programa en el que estoy jugando o calculando con las edades de personas, pues entonces tengo que teclearle un negativo para ver qué hace el programa cuando le dé números negativos, y tiene que reaccionar de manera adecuada con algún mensaje, pero no me puede dar resultados posibles con edades negativas, ¿sí? Entonces, todo lo deben de considerar. No lo pruebo con números negativos porque estoy hablando de edades de personas. No, pues tienes que probarlo con números negativos para cuando alguien por error teclee números negativos, a ver qué mensaje le va a aparecer, ¿sí? Ahora, nadie es capaz de hacer un programa lo suficientemente largo en una sentada. Ese también es un error. Hoy inicio, hoy termino. Es como ningún escritor escribe su novela en un solo día, o ningún compositor escribió su sinfonía en un solo día de una sentada. Es irnos poco a poco. Aquí, bueno, no vamos a escribir novelas ni sinfonías, ni vamos a escribir un programa como el Excel, o Facebook o Twitter. No vamos a hacer programas tan complejos, vamos a hacer programas sencillos, pero empiecen con un borrador y refínenlo poco a poco. Aquí en particular, los viernes se llevan el programa y lo van a entregar hasta el siguiente viernes. Pues vayan analizándolo el fin de semana de qué se trata y trabajen lunes, martes, miércoles. No intenten hacerlo el jueves. Generalmente va a haber problemas si se esperan hasta el jueves. Bueno, aquí viene algo de lo que yo hago. Es posible utilizar un ordenador directamente, como si fuera papel.
Está bien, pero hay que tener algunas consideraciones. Si lo haces en la computadora, pues no te puedes equivocar en palabras reservadas, etcétera, ¿sí? Y bueno, de nuevo, si es muy complicado, no se va a poder. Al final, también piensen en el usuario, ¿sí? Le tienen que dar una buena presentación que sea, si no es así, muy probablemente tu programa va a ser ilegible, va a estar pésimamente organizado y erróneo. También cuando lo agarres en una sola sentada, vas a equivocarte en muchos puntos, y al equivocarte en muchos puntos vas a ir parchando, y esos parches generalmente van a ser un programa mal hecho, ¿sí? Bueno, puede que funcione bien, pero un programa que te llevó más líneas de las necesarias, que es difícil de que otro programador te lo entienda. Aquí es otro detalle interesante que deben de pensar. Lo que yo escriba no tiene que ser un secreto, un tesoro que nadie entienda. No, generalmente, yo lo digo, no programamos secretos de estado, ¿sí? Entonces, tenemos que programar de forma de que lo que ve el usuario sea amable y sea sencillo, pero las líneas que también sean sencillas de entender, que si se lo pasas a un compañero para que te ayude a detectar un error, pues tu compañero fácilmente vaya entendiendo qué has hecho en cada línea. Que sea fácil de entender para otro programador, ¿sí? Que esté bien organizado, compacto, y ahorita vamos a ver parte de ese tema con el if, lo más compacto posible. Bueno, este PDF simplemente es una serie de consejos que frecuentemente estaré nombrando. Ya después les voy a mostrar un libro, les voy a pasar un libro que hace eso, darles muchos consejos, no soluciones, consejos de qué es lo que te ayuda a programar fácil y sencillo. ¿Preguntas al respecto? Todo bien, Pepe. Bueno, vamos al último tema de hoy, que es el elif. Ahora sí, les dije en el programa anterior, a propósito, no utilicé los elif, quería que sacaran con todo y con puros if y else. Bueno, eso es otro detalle del programa de la cuadrática que podríamos mejorar, que no utilizamos el if, ¿sí? Utilizando el if va todavía a tener mejor presentación del programa, ¿sí? No tanto para el usuario, sino entre programadores. Vamos por el elif. Imagínense que en su primera tarea que hicieron de geometría, quizás tuvieron o se encontraron con este problema. Queremos hacer un programa que a partir del radio de una circunferencia nos calcule su diámetro, su perímetro o su área. No los tres, solamente uno de los tres. O el diámetro, o el perímetro, o el área, pero solamente uno. Entonces, ustedes ya saben cómo hacerlo, piden el radio y despliegan un menú en el que le piden al usuario una de las tres opciones. ¿Qué quieres? ¿El diámetro, el perímetro o el área? Y le dicen, ya lo han visto aquí, teclea la A si quieres el diámetro, la B si quieres el perímetro, o la C si quieres el área. Entonces ponemos unas etiquetas con cada opción, pueden ser letras, pueden ser números, y el usuario va a elegir qué tipo de cálculo quiere hacer. En función de la letra tecleada, vamos a calcular una cosa u otra. Bien, podría ser el programa. De math vamos a importar el pi, vamos a pedir el radio, que es un número flotante, y aquí está el menú. Esto es lo que yo llamo el menú. Una pantalla que le va a dar opciones al usuario. Escoge una opción. Calcular el diámetro A, calcular perímetro B, calcular el área C, y el usuario va a teclear la opción que quiera, ¿sí? Si elige A, nos vamos a ir de las líneas 12
a 14 a calcular el diámetro. Si elige B, nos vamos a ir de la 15 a la 18 y calcular el perímetro. Si elige C, nos vamos a ir de la 19 a la 22 y a calcular el área. Y les decía, vean cómo el programa se está moviendo a la derecha. Y son nada más 3 opciones. Si en vez de 3 hubieran sido 12, eso es para 3, esto es para 6, esto es para 9, esto es para 12, y estaríamos empezando a escribir por acá, ¿sí? Y no es nada difícil encontrar un programa de 12 opciones. Bueno, quizá no sea lo común, pero es posible, ¿sí? Entonces vean con solo if y else cómo de forma natural nuestro programa se va moviendo a la derecha. Y eso lo hace difícil de leer entre programadores. Entonces, es aquí donde, bueno, este es un ejemplo de solución. El usuario no se da cuenta de nada de eso. El usuario teclea el 3, da un radio de 3, elige el perímetro y le calculan el perímetro. Sí, el usuario es ajeno a este problema, pero el programador sí va viendo cómo su programa se va moviendo a la derecha. ¿Sí? Vamos a pulir entonces el programa cuando el usuario no escribe. Bueno, vamos a hacerlo todavía más a la derecha. Imagínense que el usuario no teclea ni la A, ni la B, ni la C. Entonces le tenemos que decir que se ha equivocado. Y entonces aquí en las líneas 23 a 25 le decimos un else. Solo hay 3 opciones, A, B y C, y no tecleaste ninguna de ellas. Entonces, le podemos dar la opción de regresarse o se sale del programa. Pero bueno, nos seguimos moviendo hacia la derecha, ¿sí? Entonces, lo que les digo, imagínense si tuvieran 8 o 9 opciones, nos saldríamos del papel. Bueno, aquí no es posible en la computadora, pero sí nos podríamos salir de la pantalla y tener que estar moviéndonos de la izquierda a la derecha. Entonces, la opción que se propone es el uso de un elif. Elif es el por else, if por if, ¿sí? Está formado una parte por else, es una combinación de else y es una combinación de if, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nos ahorramos el sangrado, nada más. El programa anterior se convertirá en lo siguiente. Opción A está pegada a la derecha. Y un elif no te sales del if y entras a un elif y no te tienes que mover a la derecha. O sea, no estás dentro, no es un if dentro del, bueno, en la práctica sí es un if dentro del else, pero no te obliga a moverte a la derecha. Te pones en la misma dirección que el if original. Y si pones otro elif, sigues pegado a la izquierda. Y el último else tiene que, corresponde a no, eso creo que no. Else corresponde a y este es elf a este otro if, y así sucesivamente. Elf no se tiene que mover 3 espacios, 3 sangrías a la derecha, ¿sí? Entonces, esa es la gran ventaja del elif. Si se fijan, nos quedó compacto nuestro programa en un rectángulo, ¿sí? Y eso es mucho, mucho más cómodo de revisar que estarnos moviendo a la derecha, que nos deja una especie de triángulo. ¿De acuerdo? Tiene el mismo efecto que if dentro de else, pero una mejor presentación. Bueno, aquí hay una explicación, es un resumen de todo lo que he dicho ahorita, de cómo te da mejor presentación. Ahora, algo que también les había dicho hace un momento, yo pudiera hacer un programa que necesita de decisiones tipo if, yo lo pudiera hacer solo con if, ¿sí? Sin ningún else, sin ningún elif. Pero sería cada vez, con muchos if, cada vez más complicado de entender. Entonces, vean al if, else o al if, elif como una ayuda, ¿sí? Como una forma de ser más compacto nuestro programa y más fácil de entender. No es obligatorio. Lo que ustedes hagan con else y con el if, cualquiera lo podría hacer solo con if, pero quedaría un programa mucho más difícil de entender.
Aquí está otro programa, un programa para conversión de temperaturas al usuario, que por cierto la tarea que ustedes se van a llevar tienen que ver con conversiones. Van a escribir un programa en el que al usuario le van a pedir una temperatura en grados centígrados, la van a convertir a grados Fahrenheit y van a mandarle un mensaje al usuario. Si el usuario te teclea unos grados centígrados que convertidos a Fahrenheit es menor a 32, te dice, te estás congelando. Si el resultado de la conversión es entre 32 y 50, te va a decir, está haciendo frío. Si es entre 50 y 90, te va a decir, it's ok, buena temperatura. Pero si el resultado es mayor que 90, te va a decir, está muy caliente el ambiente, it's hot, ¿sí? Entonces hay 1, 2, 3, 4, aquí están if que hay que incluir. Pero ven qué cómodo queda. Hace los cálculos, es este renglón, ¿sí? Aquí le pediste al usuario la temperatura en grados centígrados y aquí le imprimes en grados Fahrenheit. Pero aquí están los if, son 1, 2, 3 if con sus else y un else final. Entonces, si Fahrenheit es menor que 32, te estás congelando. Si es menor de 50, está muy frío. Si es menor, está muy bien. Si es cualquier otra opción, ya quitaste todos los números menores al 90, te está haciendo mucho calor. ¿Sí? Vean que ni siquiera tienes que poner entre 32 y 50, porque ya quitó todas las posibilidades menores a 32. Aquí no tienes que decir que entre 50 y 90, porque cualquier posibilidad menor a 50 ya está incluida aquí o acá. ¿Sí? Y else, a fuerzas, ya va a ser cualquier número mayor a 90. Pero sin movernos a la derecha, quedó un programa bastante compacto. Aquí está el mismo programa y respuestas de 104 está caliente, 23 está congelándote, 64 está muy bien, 104 está caliente. ¿Sí? Bueno, ahorita no nos importa mucho eso, lo que nos importa es lo compacto que quedó el programa gracias a los ELIF. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. No, todo claro. Voy a teclear dos ejemplos muy sencillos del uso del ELIF. Vamos a ocultar. Bien, voy a borrar la cuadrática y voy a escribir de qué se trata este programa. A ver. Programa, vamos a hacer un programa que pregunta al usuario un número entero positivo. Y vamos a evaluar si el número es divisible entre 2 y entre 3. O si solo es divisible entre 2 o 3. O si no es divisible ni entre 2 ni entre 3. ¿Sí? Vamos a hacer los cálculos, simplemente. Por ejemplo, si el usuario teclea el 12 es divisible entre 2 y entre 3, y el programa le va a decir, es divisible entre ambos.
Ok. Si el usuario teclea el 9 solo es divisible entre 3. El programa va a decir solo es divisible entre 1. Ni siquiera va a decirle si 2 o 3, nomás entre 1, en uno de los dos. Si tecleamos el 8, pues el 8 solo es divisible entre 2, va a decir solo es divisible entre uno de los dos. Y si tecleamos un número como el 11, pues el 11 no es divisible ni entre 2 ni entre 3, le va a decir no es divisible entre ninguno de los dos. Así de sencillo el programa. Mira, el número que le vamos a pedir al usuario va a ser la variable X, un número entero, y le voy a hacer una pregunta. Y ahorita ni siquiera me voy a preocupar por mandarle un error de que te equivocaste, si me diera un número negativo, por ejemplo. Bueno, que los negativos también son divisibles entre 2 y entre 3, pero aquí habíamos dicho que íbamos a pedirle un entero positivo. Entonces le voy a decir input, dame un número entero positivo. No lo va a dar. Me equivoqué. Me falta un paréntesis. Y aquí vienen las decisiones. If. Aquí lo que vamos a aprender es incluir las conexiones y la conexión o. Si el número que me dio el usuario, cuando yo hago la división y reviso cuál es el módulo, lo que sobró, la división entre 2, y reviso cuál es el módulo, y el módulo es 0, quiere decir que es divisible entre 0. Pero que también sea divisible entre 3, por eso utilizo el y. Que sea divisible entre 2 y que sea divisible entre 3. Entonces voy a probar la división entre 3 y voy a verificar que el módulo, que el resto sea 0. Si me da 0 cuando lo hago con 2 y si me da 0 cuando lo hago con 3, entonces es divisible entre 2 y 3, en ambos. ¿Sí? Ese es el primer if. Segunda opción, solo es divisible entre uno o entre otro. El if para no moverme a la derecha. Pero aquí hay dos opciones, que sea divisible entre 2, pero no en 3. Y la otra que sea divisible entre 3, pero no entre 2. Tengo que teclear las dos opciones. Si X es divisible entre 2, me da 0. Y no es divisible entre 3, entonces aquí en vez de poner signo igual, tengo que poner signo diferente a, me da un número, el resultado de un número diferente a 0, es una opción. La otra opción, entonces aquí está la palabra o R en inglés, o que X no sea divisible entre 2, pero sí sea divisible, que sí sea divisible entre 3. ¿Ven cómo puedo? Profe, le faltó un 0, ¿no? Me faltó un 0, sí es cierto. Después del 2 me faltó aquí un 0. Gracias. ¿Ven cómo puedo meter muchas posibilidades en un solo renglón? Si se da I con el I y con el O, dos decisiones en un solo renglón y así me vi. A alguien se le podría ocurrir hacerlo en diferentes renglones, pero quedaría mucho más complejo el programa. Entonces lo repito, si es divisible entre 2 y no entre 3, o no es divisible entre 2, pero sí entre 3, entonces dame un mensaje. Me faltan los 2 puntos. Dame el mensaje de que es divisible solo entre una de las dos opciones. No voy a dar más explicaciones. Ya sabemos que las opciones son 2 o 3. Ahora, si no es divisible ni en uno ni en otro, pues ahí ya no tengo que hacer tantas explicaciones. Es decir, cualquier otro caso es un else.
Entonces, cualquier otro caso, pues imprime no es divisible ni entre 2 ni entre 3. ¿Sí? Y se acabó el programa. Vamos a correr. No me marca ningún error. Dame un entero positivo. Vamos a empezar con el 12. Ahí está, es divisible entre 2 y entre 3. Muy bien. Lo volvemos a correr. Ahora que sea solamente divisible entre 3, le doy el 9. Es divisible solo entre una de las dos opciones. Muy bien. El mismo mensaje me tiene que aparecer si tecleo el 8, porque solo es divisible entre 2. Ahí está. Y finalmente, si le doy el 11, pues no es divisible ni entre 2 ni entre 3. Muy sencillo el programa, pero aquí lo que vean, lo que quiero que analicen es renglones como el 7 y el 10, de cómo pueden ir incluyendo diferentes condiciones a la decisión. ¿Preguntas? No. No, profe, todo bien. Vamos a hacer un programa. Voy a borrar esto. Después se los pasaré. Creo que ahorita estos programas no están en Classroom, pero los voy a subir en el transcurso de este fin de semana. Bien. Primero lo voy a ir platicando en comentarios. Miren, respecto a los consejos de hace un rato, ustedes dirán, pues esto es exactamente lo contrario al consejo. No lo estoy haciendo en papel y lo estoy pasando directamente a la computadora. Bueno, lo que pasa es que yo acá en mi escritorio tengo el papel en el cual me estoy basando, ¿sí? Entonces, pues no podría dar la clase si me dedico al papel, ¿verdad? Entonces, por eso del papel lo estoy plasmando en la pantalla. Bueno, vamos a hacer un programa que calcula el salario semanal de una persona que trabajó N horas durante la semana. Bien, más detalles. Asuma que se ganan 8, ejemplo que traigo está en dólares, $8 por hora. Se ganan $8 la hora por las primeras 40 horas, ¿sí? Si tú haces tu jornada normal de 40 horas a la semana, te van a pagar a $8 la hora. Pero si hiciste horas extras, esas horas extras te las van a pagar un poquito más. Por horas extras entre 41 y 50, la hora 41, la 42, la 43, etcétera, hasta el 50, se paga a $9 la hora. A $9. ¿Sí? Por horas extras más allá de las 50 horas, pagan a, ¿cuánto se pagan? A $10. ¿Sí? Entonces, bueno, tu programa, tú le vas a decir, trabajé 10 horas, pues 10 por 8, $80. Trabajé 45 horas, pues 40 por 8 y 5 por 9, lo sumas. Trabajé 55 horas, 40 por 8, 10 por 9, más 5 por 10, ¿sí? Entonces, no es que cambien todas las horas, es por fracciones sí, por secciones. Ahora,
Voy a incluir en el programa que si alguien teclea un número negativo, pues le diga dato inválido. Pero también voy a ponerle otra opción. ¿Qué tal si alguien teclea 1000 horas? ¿Cuál es el problema? Pues que una semana no tiene 1000 horas, no hay semanas de 1000 horas. ¿Cuántas horas tiene una semana? Multipliquen 24 por 7 y una semana pues, tiene 168 horas. Entonces, el caso extremo es alguien que te diga, pues yo trabajé los 7 días sin descansar, entonces págame por 168 horas. Pero si alguien te teclea 169 horas, pues obviamente es un error. Esa semana eso no existe. Entonces, todo eso lo vamos a considerar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar preguntando las horas trabajadas. Son números enteros, entonces input, entre comillas, horas trabajadas. Cierro y cierro. Y se acabó. Primera decisión. Primer if. Si el número tecleado es menor a 0, si alguien teclea un número negativo, pues inválido. Pero de una vez vamos sacando a todos los que teclearon más de 168 horas. Si alguien tecleó un número negativo o, no vale LAN, es o, alguien tecleó un número mayor a 168, entonces mándale un mensaje de dato incorrecto, o el mensaje que tú quieras. ¿Sí? Cualquier otra opción no. Hay más opciones, entonces por eso usamos el if. Bien, si alguien trabajó menos de 40 horas, o 40 horas también, o menos o igual a 40 horas, entonces sus horas se van a multiplicar por 8. Entonces vamos a decir que la variable X es el sueldo. Las horas trabajadas, que son menos de 40 o menos, por 8. ¿Sí? Y vamos a darle el mensaje de que tu semana es de X. Aquí no estoy usando la F. Es de espacio para que no se peguen, coma, nuevas comillas. Semana es de X dólares. Cierro comillas, cierro paréntesis. Muy bien. Siguiente posibilidad. Es más, puedo ahorita hacer un copiar y pegar otras 2 veces para hacerlo más rápido, ¿sí? Si ya quitamos posibilidades de cualquier número menor a 40. Si está entre 40 y 50, pero no nos pasemos de los 50, entonces multiplicar por 9, pero multiplicar por 9 la 41, la 42, la 43, no todas. Es decir, X va a ser 40 que se ganaron a 8, más el resto. ¿El resto cuántas son? Pues el número de horas, le quitamos las 40 que ya se pagaron a 8 dólares. ¿Sí? Ese es el resto de horas. Pues ese resto se paga a 9. ¿Sí? Entonces ahí está 40 por 8 más n menos 40 por 9. ¿Alguna pregunta? Y el mensaje es... Profe. Sí. No, ya vi. ¿Ya? Con los paréntesis, sí. Ok. La última opción. Ya están considerados cualquier número hasta el 50. Entonces, cualquier opción es si tus horas trabajadas es mayor a 50. Si tus horas trabajadas es mayor a 50, entonces las primeras 40 se pagaron a 8. Luego, las siguientes 10, la 41, la 42 hasta la 50, se pagaron a 9. Y el resto, vamos a sumar el resto, ¿cuántas son? Pues a n le vamos a restar 50 que ya están pagadas
y ese resto lo vamos a multiplicar por 10. Y el mensaje es el mismo, tu semana es de tantos dólares. Aquí no hay un else, no hay ningún caso extra, ya está considerado los negativos y ya están considerados los mayores a 162. Creo que ahí le sobró un 0 en el 500, profe. Ah, dejé el 500, sí, es cierto, dejé el 500, ahí está. Mayor a 50, gracias. Vamos a probarlo con las diferentes opciones. F5. Un número negativo. Menos 5, dato incorrecto. F5. No trabajé, 0 horas. 0 dólares. F5. Trabajé nada más 20 horas. 20 por 8, 160. Trabajé 45 horas. 40 a 8 dólares, 5 a 9 dólares, 365 dólares. F5. Trabajé 60 horas. 40 a 8, 10 a 9 y 10 a 10. A 10 dólares, 510 dólares. ¿Okay? Y última posibilidad, bueno, otras dos. Trabajé toda la semana sin descansar, 168 horas, 1,590 dólares, es lo máximo. Y si alguien te dice, trabajé, no 168, trabajé 190 horas, pues no, la semana no tiene 190 horas y aparece un dato incorrecto. ¿Sí? Bien, el ELIF hace que esto sea más cómodo de entender, no nos estuvimos moviendo hacia la derecha. Ya por último, me hace falta explicar las tareas que se van a llevar. Las tareas que se van a llevar, si no utilizan el if, se van a mover mucho, mucho a la derecha. Ahorita la vamos a explicar. ¿Preguntas? No, todo No. No, todo bien, profe. Muy bien. Bien, pues ya estos son los temas que tenía para el día de hoy. Son 1:37 y casi acabamos. Les voy ya nomás a platicar los ejercicios que se van a llevar. Se van a llevar 3 ejercicios, un programa. Bueno, y se llevan aparte la tarea de instalar NumPy. Dejen quitar esto. Los ejercicios, les repito, ya se han dado cuenta, son ejercicios que generalmente les lleva menos de 10 minutos resolverlos y en el que practicamos todo el tipo de operaciones que podemos hacer. Déjenme ver dónde tengo todo eso. Permítanme un minuto. Bien, ya lo encontré, todo está en Classroom. Dejen volver a compartir. Van a ser 2 ejercicios que todavía se encuentran en el capítulo 4. Sí, son este par de ejercicios que dice operadores aritméticos y precedencia, y el segundo se llama operadores de comparación lógicos. En el primero, ejercicios aritméticos, pues son sumas, multiplicaciones, divisiones y preguntas que les hacen de qué se hace primero, si la suma o la multiplicación o la potencia, ¿sí? Es ejercicio. Límite para entregar próximo viernes. Este otro, operadores de comparación lógicas o de pertenencia, van a aparecer ejercicios de mayor que, menor que, y
y esto, o aquello, ¿sí? Y de pertenencia, ¿pertenece aquí, se encuentra aquí o no se encuentra aquí? Son preguntas de los operadores de la clase anterior. Bien, estos sí son dos ejercicios ya muy sencillos, que es simplemente probar cuál podría ser el posible resultado. El tercer ejercicio que van a hacer es este, que se llama ejercicios capítulo 5. Aquí hay todo tipo de preguntas. Hay de operadores, hay de listas, hay de if. Es una especie de resumen de todo lo que hemos visto en estos 15 días, ¿sí? Pero igual son preguntas del tipo: ¿qué se imprime si ves esto? ¿Qué se imprime con esto otro? Si crees que lo que se imprime es error, escriban error. Lean las instrucciones, porque tienen que escribir exactamente error como se los pido para que el resultado se califique correctamente. No pueden contestar lo que quieran, ¿sí? Y lo que ustedes teclean es lo que la computadora exactamente imprimiría. Bien, esos, les digo, son ejercicios que se hacen rápidos. Yo calculo que si los hicieran uno detrás de otro, en media hora ya salieron de los ejercicios. Pero ahora viene el programa. Dejen desplegar el texto. Les estoy dejando, y no se asusten, 6 programas, pero no van a ser 6 programas. Estoy dividiendo el grupo en 6 y cada uno de ustedes solamente va a hacer un programa. Pero para ir haciendo una biblioteca de programas interesantes y amplia, porque al final todos estos programas los compartimos entre todos, se me ocurrió aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 programas diferentes. Los voy a ir describiendo. Bueno, antes de describirlos, fíjense que por número de lista se pueden enterar de qué programa les toca. Por ejemplo, el programa número 1 los van a hacer los números de lista 10, 11, 22, 23, 34, 35, 38. El segundo programa le toca 9, 12, 21, 24, 33 y 36. El programa 3 le toca a 1, 8, 13, 20, 25 y 32. El programa 4 le toca números de lista 2, 7, 14, 19, 26 y 31. El programa 5 le toca a 3, 6, 15, 18, 27 y 30. Aquí vienen los nombres del programa, cómo lo deben de subir. Y el último programa le toca los números de lista 4, 5, 16, 17, 28, 29 y 37. La actividad se llama calculadora, porque cada uno de ustedes va a hacer una calculadora con un objetivo específico. Programa número 1. Programar una calculadora de funciones trigonométricas con el uso de condicionales, ¿sí? Esa calculadora va a poder hacer operaciones trigonométricas. ¿Cuáles? Las que ustedes decidan, pero por lo menos tiene que haber 10 tipos diferentes de cálculo. Me podrían decir, pero es que nomás puede ser seno de un número, seno, coseno, tangente. Seno inverso, coseno inverso y tangente inversa. Nomás hay 6, ¿no? Pues ustedes ingéniensela. Por ejemplo, podría calcular el coseno de la suma de 2 números, el seno de la suma de 2 números, o el seno de un producto. Les recomiendo que vean el manual de tablas matemáticas del Chown, la sección de trigonometría, y vean que hay decenas de operaciones que podemos hacer con funciones trigonométricas. Ustedes, el programa mínimo debe dar 10 opciones al usuario, ¿sí? ¿Qué operación quieres hacer? Ya que el usuario eligió la operación que quiere hacer, teclear el dato, teclear el ángulo o el número en radianes, etcétera, ¿sí? Deben de evitar errores, ya sea de división de cero o de operaciones no permitidas. Si saben que puede haber un error, que se lo brinque de la forma que vimos el día de hoy. El programa tiene que generar un menú en donde el usuario va a elegir qué operación quiere realizar. Por ser funciones trigonométricas, el programa le tiene que dar al usuario la posibilidad de que teclee sus datos en grados o en radianes. Ustedes saben que, por ejemplo, el seno de 45 grados
cuando hacemos el cálculo en grados, 45 grados, pues es el mismo resultado que el seno de pi sobre 4, pero pues ahí lo hacemos en radianes, creo que es 0.7071 el resultado. El usuario debe de elegir cómo va a teclear sus datos, si en grados o en radianes, ¿sí? Eso no debe ser problema del usuario. Dé al programa la mejor presentación posible, que sea atractivo para el usuario y fácil de usar. Esto van a investigar cómo se hace, es muy fácil, ya verán con uno de los módulos. Hagan redondeo de unidades. Por ejemplo, si un resultado es 0.7071 y 15 números más, pues redondeen. Ustedes deciden la precisión, pero no me reporten resultados con 15 cifras decimales, ¿sí? Y prueben muchas veces su programa. Estos consejos es para todos los ejemplos, para todos los programas. Presentación fácil de usar, redondeo de resultados y pruébenlo muchas veces. Bueno, la primera calculadora tiene que ver con funciones trigonométricas y aquí están a quienes les tocó. La segunda es un programa para hacer conversiones, pero conversiones no de cualquier tipo, porque si no sería un programa muy extenso. Nada más va a hacer conversiones de flujo másico y de caudal volumétrico. Por ejemplo, flujo mágico, convertir kilos por segundo a libras por minuto. Caudal volumétrico, convertir metros cúbicos por segundo a metros cúbicos por hora. ¿Sí? Algo así. Mínimo es... perdón, aquí me equivoqué. Son nada más dos categorías. Flujo mágico es una y caudal son dos categorías. Pero mínimo debe de permitirle al usuario utilizar por lo 8 diferentes unidades, ¿sí? Hacer 8 tipos de conversiones. Por ejemplo, flujo mágico que maneje kilos por segundo, kilos por hora, libras por segundo, libras por minuto, libras por hora, no sé, piensen en 8 mínimo. Y el resto es lo mismo para todos. Generen un menú donde el usuario elija mejor presentación, redondeos y pruébenlo mucho, ¿sí? Bueno, entonces 2 categorías, flujo másico y caudal volumétrico, y cada categoría por lo menos 8 diferentes tipos de unidades. El tercer programa, muy parecido, unidades de conversión de unidades, pero también 2 categorías. Densidad y viscosidad. En vez de caudales y de flujos, densidad y viscosidad, pero viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática, no viscosidad dinámica, o sea, la viscosidad a secas, ¿sí? La viscosidad dinámica es cuando la viscosidad la divides entre la densidad. No, yo quiero viscosidad cinemática, nada más, las más importantes. Pueden ser poids, centipoids, kilogramos, metros sobre segundo, etc. ¿Sí? Igual son 2 categorías, densidad es una categoría, viscosidad es otra, y de cada una jueguen mínimo con 8 diferentes unidades. El resto de los consejos es similar. El programa 4, conversión de unidades para velocidad y aceleración, ¿sí? Convertir metros por segundo a kilómetros por hora y aceleración metros segundos al cuadrado por pies segundos al cuadrado, no sé, la que ustedes quieran. De nuevo son 2 categorías, no 3. Y de nuevo mínimo elegir 8 diferentes tipos de unidades. Los únicos que se van a llevar 3 categorías son el programa 5, pero está más fácil porque es área, longitud y volumen. Entonces, fácilmente pueden pasar de área a longitud y a volumen, algo que no se puede hacer aquí de pasar en la misma sección de velocidad a aceleración, ¿sí? Bueno, entonces el programa número 5, aquí sí hay 3 categorías, que es área, longitud y volumen. Hicieron también los cálculos más sencillos. El mínimo 8 unidades por categoría, el resto de los consejos es lo mismo. Dejen ver la parte de nombres del programa, a ver si no me equivoqué. Funciones, trigonometría está bien.
másico volumétrico está bien, densidad, viscosidad está bien, velocidad de aceleración está bien. Aquí sí me equivoqué. Es longitud, área, volumen. Bueno, ustedes eligen qué unidades. El programa número 6, hay más detalles que platicar, pero no está más complicado. El programa número 6, a quien les tocó el número 6, van a programar la ecuación de los gases ideales. PV igual a nRT. Dirán, ah, qué fácil estuvo. No, pero, dejen explicarles. El programa puede despejar la presión, o puede calcular la temperatura, o puede calcular el volumen, o puede calcular el volumen específico. Los despejes son muy fáciles, ya saben ustedes, pero te tiene que dar las 4 opciones, que el usuario te diga quiero calcular una presión, o que te diga no, yo quiero calcular un volumen. Si quiere calcular un volumen, uno de los datos que tienes que pedir es el número de moles. Si quieres calcular un volumen específico, pues no vas a pedir el número de los moles porque eso se queda dentro del volumen específico. Entonces tienen que tener las 2 opciones, volumen y volumen específico. Si el programa le va a pedir al usuario una presión, el usuario puede ingresarlo de 2 formas, o en kilopascales o en bar, ¿sí? Hay que darle más opciones al usuario. Puedes teclearlo en kilopascales o en bar. Ya es trabajo del programador hacer sus cálculos en un solo tipo de unidades, pero que el usuario te diga, ah, mira, ahí te da tantos kilopascales, o elija la opción de tantos bares. Si el programa le va a pedir una temperatura, puede ser grados centígrados o Kelvin. Si el programa va a pedir un volumen, pueden ser metros cúbicos o litros. Si el programa va a preguntar un volumen específico, pueden ser metros cúbicos por mol o litros por mol. Lo único que no vamos a dar opción es que si el programa pide una cantidad de moles, que sean moles a secas, no kilomoles ni libras, moles a secas, ¿sí? Ahora, el programa va a reportar presiones, pero lo va a hacer de 2 formas. Te va a decir kilopascales y bares, te va a dar los 2 resultados. Si el programa va a reportar una temperatura, que te lo dé en centígrados y en Kelvin. Si el programa va a reportar un volumen, que te diga los metros cúbicos y los litros. Y si va a reportar un volumen específico, que te diga metros cúbicos por mol o litros por mol. ¿Sí? Que te dé 2 datos. En un mismo renglón resuelves eso. No le pregunten al usuario la R. Ese es problema del programador. No vamos a meter en problemas al usuario que dame una R que no me acuerdo. No, eso ustedes tienen que hacer su programa en base a una R que ustedes elijan. Y el resto de los consejos es básicamente lo mismo. Dejen que aparezca un menú, que el usuario elija el tipo de cálculo que quiera y en qué unidades. La mejor presentación posible, lo más fácil para el usuario. Redondeen resultados y pruébenlo muchas veces. ¿Preguntas? Son muchos programas, pero recuerden, a ustedes nomás les toca uno. Al final lo vamos a compartir y todos vamos a tener estas calculadoras. ¿Sí? Para el programa 1, Espérate. ¿ocupamos un módulo para usar las funciones trigonométricas? El ¿O MAT, con MAT? o el MAT las tiene. Okay. El módulo MAT las tiene, no necesitas nada especial. Y para señalar si queremos radianes, también ahí es con MAT. También lo hace. Sí, no necesitas NumPy. Ya tiene todo. Ya, el MAT tiene todo eso. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden, su última tarea es instalar el NumPy, pero no es necesario NumPy para esta tarea. Está muy fácil, se resuelve con un if y muchos elif. ¿Sí? Utilicen el if para que todo quede en un solo bloque y no se vayan moviendo a la derecha. ¿Preguntas? Bueno, pues si no hay preguntas, creo que ya terminamos. Dejen dejar de compartir. Déjenme dejar de grabar. Y bueno, pues nos vemos el próximo